Bueno, pues la semana pasada estuvo con nosotros Paris y él nos estuvo compartiendo acerca de un encuentro de Jesús con Pedro, ¿verdad? Y aprendimos también que el primer nombre de Pedro, ¿cuál era? Simón, ¿verdad? ¿Y qué significa? Caña quebradiza, algo frágil. Y vimos que, bueno, Pedro significa firmeza y cómo pues Dios lo llevó en esa comunión con Pedro y pudo tener un reencuentro con el Señor y pues el Señor le dio la bendición, la confianza de poder seguir adelante cuidando a sus ovejas. En esta mañana vamos a centrar nuestra atención en un texto en donde Jesús interactúa y habla unas últimas palabras a quienes lo consideraban como su enemigo. El texto que vamos a estar viendo ocurre antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, solamente unos días antes. Y Pedro pues era su discípulo, pero ahora vamos a ver a Jesús interactuando con un grupo de personas que lo consideraban su enemigo, que en realidad participaron en su condena y en pedir la muerte para Jesús. La clase religiosa de la época de Jesús incluía a un grupo que comandaba la administración del templo. En ese tiempo, para los judíos estaba todavía el templo de pie, que era donde consideraban que estaba la presencia de Dios y donde ofrecían los sacrificios. Y había un grupo de religiosos que comandaban la administración del templo y todos los rituales que eran ordenados en el Antiguo Testamento por Dios. Este grupo se llamaba los saduceos. ¿Cómo se llamaba? Saduceos. Y el sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad de la religión establecida del pueblo judío en esa época, solamente podía venir de este grupo que se llamaba ¿cómo? Los saduceos. Y entonces, pues ante el pueblo judío, ante la gente, por decirlo, común y corriente, los saduceos podrían parecer la gente más espiritual de la época, las personas más cercanas a Dios, más favorecidas por Él. Y esto mismo, pues los saduceos se llegaron a creer de sí mismos, que ellos eran las personas más espirituales, más entregadas a Dios, ¿no? En nuestro contexto hoy en día, a lo mejor la iglesia puede pensar que los pastores son la gente más espiritual, más entregada a Dios. Y pues Dios mediante así sea, ¿no? Pero los saduceos también tenían una característica muy particular y era que ellos tenían mucho poder, muchas riquezas y mucho honor. Y para ellos esto significaba la bendición de Dios. Y todo este poder, riquezas y honor no venían necesariamente de formas lícitas o porque de alguna manera lo hubieran ganado, sino había un sistema allí alrededor de corrupción que permitía que ellos tuvieran estos privilegios. Pero pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que es Dios quien escudriña los corazones y conoce las mentes. Y Jesús sabía verdaderamente cuál era la condición espiritual de estas personas, de los saduceos, y sabía que su condición espiritual pues no era como la gente pensaba. Ellos realmente estaban delante de Dios en una muerte espiritual. Su condición espiritual era no lo puedo decir, deplorable. Y sabía Jesús que por fuera ellos parecían personas muy entregadas a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de una devoción y un amor sincero a Dios. Entonces, ante la presencia y actividad de Jesús, era claro cómo realmente cuando Jesús se encontraba con las personas en los evangelios, nosotros podemos conocer realmente cómo era su situación espiritual en la manera en que ellos se comportaban con Jesús. Vemos gente que cuando estaban delante de Jesús se arrodillaban y le decían Señor,
y mostraban, ¿no?, esa humildad delante de Jesús. Esto implicaba que verdaderamente ellos estaban teniendo un encuentro con Dios y lo estaban viendo de esa manera. Pero había otras personas que estaban reaccionando con soberbia y con altivez, y esto manifestaba que realmente estaban muy lejos de Dios. Podemos saber, ¿no?, que la humildad ante Dios siempre ha sido la respuesta de un verdadero adorador. Cuando realmente nosotros estamos adorando a nuestro Dios, entregados a nuestro Dios, nuestra respuesta delante de Dios siempre va a ser una de humildad. Y entonces, bueno, pues este grupo, los saduceos, pues no veían a Jesús con esa humildad, al contrario, ¿no? Había altivez delante de Jesús y lo criticaban y se oponían a él. Su deseo era, entonces Jesús, pues imagínense, Jesús pues ya está por morir, es decir, sus tiempos aquí en la tierra ya están contados. Y entonces, ante esta situación que Jesús veía de los saduceos, el deseo de Jesús era que ellos reaccionaran y que no siguieran caminando en su propio engaño. Jesús quería que ellos continuaran, no quería que ellos continuaran por ese camino que los alejaba completamente de Dios, de la vida, y los ponía en un juicio eterno. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que a salvarlo. Esta fue su misión en la tierra. Vino a traer luz a los que estaban en tinieblas. Y los saduceos, junto con la clase religiosa de la época, estaban en tinieblas. El gran problema es que ellos no lo reconocían, no lo querían reconocer. Y gracias a Dios, esta misma misión de Jesús continúa hoy a través del Espíritu Santo, alertando a toda persona de desvíos, de engaños, y llama, exhorta, invita siempre el Espíritu Santo a un cambio de rumbo. Dice Proverbios 16 que hay caminos que al hombre le parecen bien, mas son caminos de muerte. Entonces, gracias a Dios que por medio del Espíritu Santo esta obra de luz en nuestras vidas se sigue haciendo patente en todo el mundo, permitiendo que las personas puedan corregir su camino. Entonces, este grupo de personas, a pesar de que eran críticos de Jesús, de que se oponían a él, Jesús realmente lo que estaba buscando hacia ellos en su interacción con ellos no era de alguna manera buscar ser superior a ellos o demostrar superioridad, sino de que ellos pudieran ver la luz, de que ellos pudieran tener entendimiento. Y bueno, queridos hermanos, pues yo como un pastor humano, como ustedes también, no puedo conocer la condición de sus corazones delante de Dios, pero es una buena noticia que Él sí la conoce. Y yo sé que les está revelando a cada uno de ustedes esa condición espiritual delante de Dios, incluyéndome a mí también. Y esto es porque el deseo del Padre siempre va a ser apartar al ser humano de la destrucción y de la muerte que causa vivir en pecado. El deseo del Padre siempre va a ser traer a la superficie aquello que nos aparta de Dios, lo que está dañando nuestra vida, la corrupción que aún habita en nosotros, para que nos podamos dar cuenta que está allí y tengamos la oportunidad de confesarlo, de arrepentirnos y ser llenos de su poder para hacernos totalmente libres de esta tendencia pecaminosa. Entonces, esta misma obra del Señor está presente en nosotros porque Él puede conocer todo lo más íntimo de nosotros y no nos va a permitir nunca, hermanos, caminar igual. Nos va a estar siempre llamando al arrepentimiento. Entonces, con esto en mente vamos a leer Mateo 22 del 23 al 33. Y en algunas Biblias el título que vamos a encontrar es la pregunta sobre la resurrección. Va a aparecer en la pantalla y lo vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera. Les pido por favor que se pongan de pie.
Y vamos a intentar leerlo todos juntos. ¿Están listos? ¿Sí? Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Así de pie vamos a orar. Padre amado, gracias Señor porque tú quieres darnos luz y apartar, Señor, nuestra vida de todo aquello que nos destruye y aleja de ti, Señor. Gracias porque tú nos llamas a la vida y no nos dejas engañarnos. Tú has dejado, Señor, gracias porque tú has dejado en las Escrituras tu testimonio y tu poder para que en esta vida, Señor, se cumpla tu propósito en nosotros. Señor, recibimos hoy tu palabra con humildad y fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, los saduceos están haciendo una pregunta a Jesús, pero lo están haciendo no con un deseo de realmente saber la respuesta, con un deseo de realmente de aprender, sino lo están haciendo con sentimientos de venganza, buscando razones para matar a Jesús. Recientemente, unos días antes, Jesús había estado en el templo y había volcado la mesa de los cambistas y de los que vendían palomas para los sacrificios. El problema es que ya estaban haciendo negocio en el templo, las palomas las vendían a precios exorbitantes a gente que no tenía mayores recursos y que lo que estaba buscando era ser fiel a Dios, agradar a Dios. Entonces Jesús denuncia lo que este grupo de religiosos está haciendo en el templo y les dice, ¿verdad?, que están haciendo una cueva de ladrones, la casa de oración, el templo de Dios. Y entonces, pues obviamente los saduceos pues no estaban contentos con este hecho que Jesús había hecho, y lo que buscaban junto con el otro grupo religioso que eran los fariseos era matar a Jesús. Entonces pienso que lo que estaban buscando con esta pregunta era avergonzar a Jesús, pensando que él le iba a ser imposible saber cómo responder. Pero Jesús les contesta con un entendimiento superior al de ellos y les dice que están equivocados en su pensamiento. Jesús en un primer plano responde a los saduceos con una argumentación intelectual, es decir, les da explicaciones intelectuales sobre la pregunta que ellos están haciendo. Y entonces, ¿en qué se equivocaban en este nivel los saduceos? Bueno, primero estaban equivocados al pensar que la única manera de que un ser humano pudiera ser eterno es en el sentido de que su memoria no se perdiera y su nombre continuara vigente en esta tierra. Era a través de que su descendencia continuara que ellos se consideraban eternos, los judíos. Es decir, una manera de yo saberme eterna era yo tener hijos
que mis hijos tuvieran hijos y así sucesivamente, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Si en algún momento alguno de los descendientes moría sin tener hijos, entonces allí verdaderamente se generaba la muerte para un judío. Entonces, muerte en la concepción judía implicaba no la muerte física, sino cuando dejabas de tener descendencia. ¿Sí queda claro esto? Ok, entonces, en términos que podemos hoy comprender mejor, la verdadera muerte para un judío sucedía cuando un apellido dejaba de existir. Por lo tanto, no entendían los saduceos otra manera de evitar la muerte más que garantizando la descendencia de cada hombre judío, además de que ellos tenían una ordenanza dada por Dios conocida como la ley del levirato, y es lo que se está reflejando en este texto, que si un hombre moría sin tener descendencia, entonces el hermano de este hombre debía de casarse con su esposa para darle un hijo, para procrear, y este hijo se iba a considerar hijo del hombre muerto. Y así, en este caso, pues los saduceos quieren poner en aprietos a Jesús y le dice, bueno, pasaron 7 hermanos y ninguno le dio descendencia a la mujer y luego todos resucitan, entonces ahora ¿con quién se va a quedar la mujer? ¿De quién va a ser el esposo, verdad? Y a lo mejor, pues hoy en día no tenemos como tal esta ley, pero nos podemos hacer esta pregunta. Si un hombre o una mujer viuda se vuelven a casar y luego están en Cristo y su esposo o su esposa también estaba en Cristo y resucitan, ¿de quién va a ser el esposo o la esposa cuando estemos en la eternidad? Y entonces, bueno, Jesús sabemos que les comenta que en la vida eterna ya no será necesario el matrimonio o esta ley, porque los humanos serán como los ángeles, no iguales a los ángeles, como los ángeles, que no se casan y con un cuerpo que no se desgasta, que no se enferma y muere. Por lo tanto, este concepto de tener descendencia pues ya no es relevante en la vida eterna. Entonces, así es como Jesús les responde. Y en cuanto a esta primera pregunta de que pues no se deben de preocupar por esta circunstancia, porque finalmente en el cielo el concepto de matrimonio pues ya no va a existir. Y tampoco pues se van a dar en casamiento, ni va a existir como tal esta cuestión como nosotros ahora la conocemos de descendencia. Pero también se equivocaban los saduceos en un segundo punto, y era en pensar que no existía la resurrección de los muertos. Esta era una de las características principales de este grupo, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y esto era porque ellos no encontraban este concepto detallado en lo que se conoce como la Torá o los libros de Moisés. Lo que hoy en nuestras Biblias son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A ver, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros de la ley, por eso se llaman Pentateuco, de 5, y aquí se encontraba la ley que Dios había dado a través de Moisés. Entonces, los saduceos solamente consideraban esto como palabra de Dios. Todo lo demás, Salmos, Proverbios, Job, los profetas, ellos no consideraban que esto era normativo para su fe. Y entonces en estos 5 primeros capítulos ellos no encontraban alguna referencia a que los muertos resucitaran. No encontraban, por ejemplo, algo que dijera: y Moisés y Abraham murieron y después serán levantados de sus tumbas. No encontraban esto y por eso no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Jesús por eso los lleva a un texto de Éxodo, porque allí era algo que para ellos sí consideraban normativos. Y allí les dice lo que Dios le dijo a Moisés cuando Dios le dice a Moisés que lo ha escogido para sacar al pueblo de Israel. Y cuando Moisés le pregunta, bueno, ¿quién
¿qué nombre les voy a decir a los israelitas de quién eres tú? Entonces él le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Abraham, Jacob e Isaac eran los antepasados del pueblo de Israel y Dios había hecho promesas a ellos. Entonces, por eso Jesús usa estas palabras para decirle a los saduceos que verdaderamente sí existía la resurrección, porque el argumento que Jesús usa dice, Jesús resalta que Dios es Dios de ellos, es decir, lo hace en un término presente. No dijo Dios fue o yo fui, ¿quién te envía? Diles que soy el Dios que fue el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, sino les dice, ¿quién te envía? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, lo que estaba implicando aquí es que Dios todavía se consideraba Dios de estos hombres y su fidelidad y sus promesas a ellos seguían vigentes. Dios pudo, como les decía, pudo haber dicho, yo fui el Dios de tus antepasados, pero no, dijo, yo sigo siendo el Dios de ellos. Esto estaba significando que la relación de Dios y sus promesas con los patriarcas, Jacob, Isaac y Abraham, no se rompió con la muerte física de ellos, y por lo tanto los muertos tendrían que volver a vivir para gozar del cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. Entonces Dios, sus promesas está diciendo, son continuas, y entonces pues no tiene sentido que si alguien ya muere y no resucita, pues que pueda gozar de esas promesas, al menos que vuelva a vivir y resucitar y ser receptor de lo que Dios les ha prometido. Entonces, si bien Jesús, como les mencioné, en un primer plano estaba contestando a la pregunta de los saduceos a un nivel intelectual, realmente, como les decía, no era el propósito de Jesús demostrar que él era más hábil que sus contrincantes. Y hay dos frases en la respuesta de Jesús que me hace pensar que él estaba apuntando a señalar en los saduceos una situación espiritual en sus vidas y que al escucharla ellos estaban siendo confrontados por el Espíritu Santo. Y la primera frase que considero que tenía este objetivo de Jesús es cuando les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos podrían responder que esto era falso. Ellos recitaban el Pentateuco y estoy segura que lo hacían de memoria, que conocían cada letra. Ellos también dirían que sí conocían el poder de Dios, pues habían leído cómo había sacado Dios al pueblo israelita de Egipto con grandes señales y milagros sobrenaturales como el mar que se dividía, y cómo comieron comida del cielo y agua de las rocas, y cómo Abraham y Sara tuvieron un niño cuando ya era imposible ser fértiles. Ellos habían leído acerca del poder de Dios, ellos conocían muy probablemente de memoria las Escrituras. Entonces ellos pudieron haber dicho, esto es falso, nosotros sí conocemos las Escrituras, sí conocemos el poder de Dios. Pero en el idioma griego, que es en el que estaba escrito este texto originalmente, la palabra errar no solo significa o implica equivocarse, ¿no? Como por ejemplo cuando a veces le ponemos azúcar en vez de sal a la comida porque nos equivocamos, o como cuando a mí me ha pasado en algunas ocasiones, particularmente en una ocasión que pensaba que sí circulaba un sábado, y pues ya casi iba llegando y todavía cuando me detiene ¿cómo se llama? El agente de tránsito, yo le digo, no, oficial, pero yo sí circulo. Y me dice, no, señorita, no circula. Bueno, esta palabra de errar puede significar este tipo de equivocaciones, que no las hacemos adrede, sino que estamos equivocándonos porque, no somos personas perfectas. Sí, pero en esta palabra que se usa en el griego, errar abarca algo más grave, implica el desviarse,
implica vivir bajo engaño, creyendo que están bien, pero están mal. Es decir, que su corazón no está en el lugar correcto. Es como cuando nos obstinamos y no escuchamos razones, cuando estamos cerrados a la verdad. Y así se encontraban los saduceos en este tipo de error, obstinados, cerrados a la verdad, desviados, engañándose, sin humildad. Su condición, como les mencionaba, era una de muerte espiritual, pero ellos no eran capaces de poderla reconocer, no eran capaces de reconocer que su corazón no estaba para con Dios. Así que aunque conocían lo que decían las Escrituras, no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios de las Escrituras, y aunque habían leído o conocido del poder de Dios, realmente a nivel personal no conocían el poder de Dios en sus vidas, no conocían la transformación de Dios obrando en sus vidas. Entonces por eso Jesús les dice que ellos erran porque no conocen las Escrituras, no conocen verdaderamente la voz de Dios, ni conocen el poder transformador de Dios. Estaban ciegos al significado de las palabras que recitaban de memoria. No podían ver a Dios en su lectura. Solamente veían leyes, rituales, historia, una constitución, un Dios del pasado, quizás el Dios de sus antepasados, el Dios de Israel, pero no habían tenido un encuentro personal con Dios. Y me preocupa, hermanos, las personas que creen que el cristianismo significa pertenecer a una religión. Me preocupa cuando todavía podemos algunos de nosotros tener nociones de que somos cristianos porque mi familia tiene costumbres cristianas y no costumbres católicas, porque en mi familia no oramos a los santos, no participamos en procesiones, no hacemos la primera comunión. Pero esto, hermanos, sabemos que no es ser cristiano. Ser cristiano es tener una relación viva y personal con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y me preocupa que podamos estar pensando así, porque la siguiente frase que Jesús utiliza es que dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, para que verdaderamente Dios sea nuestro Dios, tenemos que estar vivos y no muertos espiritualmente. Jesús, pienso que estaba haciendo notar a los saduceos que aunque ellos se pensaban hijos de Dios por ser hijos de Abraham, por haber nacido judíos, por seguir una serie de costumbres rituales, esto no los hacía hijos de Dios, porque su verdadera condición espiritual era de muerte y Dios no es Dios de los muertos. Dios es Dios de aquellos que están vivos espiritualmente, de aquellos que tienen una comunión viva con Él, que verdaderamente pueden decir: el Dios de la Biblia es mi Señor y mi Salvador. Entonces, en este hermoso mensaje de Jesús, en este texto, Él está señalando el camino para todos los que nos encontremos en una situación de desvío y de engaño, y que aplica también para toda situación espiritual de alejamiento de Dios. La semana pasada, cuando Paris predicaba, hablaba de seguir de cerca a Dios o de seguir de lejos a Dios. Entonces vamos a ver que esta palabra se acerca cuando estamos en una condición de alejamiento de Dios o cuando estamos totalmente desviados y lejos de Dios. Jesús nos señala que el camino a la verdad y la vida lo conocemos a través de conocer las Escrituras, la Biblia, pero no es como solamente una lectura así como si estuviéramos leyendo un libro cualquiera, sino es una lectura que se hace con el corazón, que cree y es manso a la voz de Dios. Y en esta lectura vamos a encontrar allí a Cristo, quien nos salva. Y vamos a encontrar también en esta lectura ese poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, convirtiéndonos, abriendo camino, dándonos luz, avivándonos y librándonos de todo aquello que nos impide seguir a Dios.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Bueno, la primera aplicación es que como cristianos podemos experimentar ataques de conocidos o familiares que no están de acuerdo con nuestra fe y nuestra creencia en la Biblia, ¿no? Creo que esto es muy común, que las personas que, sobre todo son personas las más cercanas a nosotros, que todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, que llegamos a recibir cierto tipo de críticas, ¿verdad? Y les puede parecer irracional, absurdo, fanático lo que pensamos y lo que hacemos, y nos critican por ello. Les molesta, no sé si les ha pasado que les molesta a algunos que pongan ustedes sus alabanzas o que destinen tiempo para ir a un estudio bíblico, a una reunión de oración. Entonces, así como a Jesús, pues también nosotros no estamos exentos de críticas y de que nos tachen de irracionales o de fanáticos, o que les moleste a algunas personas nuestra fe. El ejemplo de Jesús en esta historia es que nos recuerda el ser compasivos, y lejos de buscar ganar, defendernos con enojo y hacerles ver con reproche cuán equivocados están, la actitud que necesitamos imitar es la de desear que ellos tengan vida en Jesús y que su entendimiento espiritual sea llenado de luz para que puedan conocer la verdad. Y quizás esto va a implicar en algunos momentos que nos quedemos callados ante sus críticas y ante sus argumentos. Y a su vez lo que necesitamos hacer es orar para que ellos deseen conocer la verdad y nosotros pedir a Dios que nuestras palabras puedan ser de luz y vida para nuestras familias y amigos. Y entonces, en un momento idóneo, poderles decir con gran paciencia: papá, hermano, hijo, ¿me permites contarte por qué creo en Jesús? Nuestro mayor argumento ante estas situaciones de crítica siempre va a ser nuestra propia vida, cuando reflejamos que personalmente conocemos al autor de la Biblia y su poder transformador en nosotros, que nos llena, que nos alienta y que nos da paz, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos que decir gran cosa, la gente se da cuenta cuando verdaderamente en nuestras vidas Dios está actuando. Zacarías 4:6 nos dice que no es con espada ni con fuerza, mas con, ¿quién? Su Santo Espíritu. Y bueno, por otra parte, puede haber aquí algunas personas que nos están visitando por primera o por segunda vez, y que pues esta es la primera vez quizás como tal que están escuchando un mensaje de la Biblia y se están preguntando: pues ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no necesito a Dios, o yo no necesito más de Dios. Me siento bien, me va bien en la vida. Yo creo en Dios a mi manera. Y la invitación de Jesús es también hoy para usted. Está caminando en una dirección que lo aleja de Dios, aunque se sienta bien, satisfecho en cómo vive. Las palabras de Jesús requieren de fe y de humildad para poderlas entender. Esta invitación es que crea estas palabras con sencillez de corazón y le diga hoy a Dios: quiero conocerte, quiero conocer tu poder en mí, quiero creer en Jesús y que en Jesús puedo encontrar el camino a Dios, la verdad y la vida. Pero puede ser también que usted esté aquí por primera o segunda vez y esté pensando que su vida está muy en desorden, muy lejos de Dios, muy muerta. Quiere ser transformado, pero se siente demasiado débil e incapaz. El poder de Dios levanta a los muertos. En esta lectura estábamos leyendo que existe la resurrección, y no solamente una resurrección física, sino una transformación, una resurrección espiritual. Y esta resurrección nos llena de aliento, de poder, de alegría para aprender a vivir diferente. Jesús le está invitando a la vida y quiere que responda con fe y humildad
y acepte este regalo. Pero también, hermanos, en este mensaje hay una invitación para los que ya hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús y hemos creído y abrazado su salvación. No importa si ya lo hicimos hace mucho tiempo o recientemente, ya no, a lo mejor no, algunos de nosotros ya no alcanzamos a contar con los dedos de nuestra mano cuántos años tenemos en el Señor. Y la invitación de Jesús para nosotros que ya somos hijos de Dios es que vengamos siempre a su palabra, a la Biblia, en cada oportunidad que tengamos como una prioridad. No importa si consideramos que ya tenemos mucho conocimiento o poco conocimiento. En la Biblia Dios se revela a nosotros y lo podemos conocer íntimamente. Esta es la manera en que Dios nos ha dejado para conocerle íntimamente, para que su palabra se revele a nosotros. Ya sea cuando escuchemos su palabra en sermones o estudios bíblicos, o cuando estudiemos en nuestros devocionales en casa, en cualquier momento que sea presentada, ya sea por el maestro más grande o por el maestro más sencillo, vayamos siempre, hermanos, a la palabra con el deseo y la expectativa de encontrarnos con Dios a través de ella. Muchas veces esto es lo que nos pasa, que vamos a la palabra, pero no vamos con la expectativa de encontrarnos con Dios a través de ella, y por eso a veces la palabra nos parece como algo estéril o aburrida, porque no tenemos esa expectativa de encontrarnos con Dios a través de la palabra. Vengamos a la Biblia, porque para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, con humildad y con fe, aceptando ser guiados y formados por esta. Es decir, necesitamos venir a la palabra no solamente con la expectativa de encontrarnos con Dios, sino con la expectativa de que la palabra nos forme, con la expectativa de que la palabra nos guíe, y con esa humildad y fe de decir: sí, Señor, lo que yo encuentre en tu palabra lo voy a hacer, lo voy a seguir, porque es tu voz hablándome a mí. Y es en esta manera, hermanos, que vamos verdaderamente a tener este encuentro con Dios y con su poder transformador en nosotros. Y hay una invitación más, hermanos, que hoy quiero hacer, y es una invitación a la esperanza. Un llamado a no desanimarnos si estamos experimentando un tiempo de sequedad en nuestra relación con Dios. Podemos nosotros estar muertos en una condición donde nos sentimos tan alejados de Dios que nos sentimos muertos, o que estamos en algún tipo de muerte espiritual. Y el llamado es una invitación a la esperanza. Podemos estar experimentando dificultad para encontrarnos con Dios. La pasión que antes teníamos ya no está. Nos es difícil concentrarnos. Nos damos cuenta que estamos alejados de Dios. Iglesia, el primer paso siempre va a ser reconocer con humildad en dónde nos encontramos. Si los saduceos se hubieran reconocido en dónde estaban, otra historia hubiera sido, pero esta era la circunstancia o la situación de los saduceos, que ellos no tenían la humildad para reconocer dónde estaban. Y iglesia, he estado sintiendo por algún tiempo cuando oro que puede ser que en nosotros como iglesia estemos caminando alejados de Dios, que de alguna manera haya algún tipo de muerte espiritual, alejamiento de Dios en nosotros que ya lo conocemos. Y no sé si es solamente mi percepción o si es Dios que está mostrándome, inquietándome hacia algo que está sucediendo en nosotros como congregación. Y bueno, por eso lo quiero exponer, lo quiero decir. Y la invitación de hoy a Jesús es que podamos reconocer, si esa es nuestra circunstancia, lo podamos decir. Él nos conoce, Él no nos juzga, Él no nos condena.
Lo que Él pide de nosotros es esa humildad, esa capacidad para decirle, sí, Señor, yo no estoy caminando bien contigo. Yo, Señor mío, he perdido la pasión que tenía por seguirte. Yo, Señor, me he ido alejando poco a poco. Yo, Señor, hay pecado en mi vida que me está de alguna manera apartando de ti. O simplemente a veces puede ser que no sabemos ni por qué, pero nos estamos sintiendo con sequedad en nosotros. Estaba leyendo también que muchas veces son las cuestiones ¿cómo se dice? De relaciones no resueltas, de conflictos en relaciones no resueltas, lo que también va apagando nuestro espíritu delante de Dios. Y entonces el primer paso que aprendemos a través de este texto con Jesús es que lo primero que necesitamos reconocer con toda sinceridad es cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Y después lo que necesitamos hacer es confesar todo pecado, todo aquello que sabemos que estamos permitiendo en nuestra vida y que no es conforme a la voluntad de Dios, confesarlo, pedirle perdón y pedir y buscar ayuda. Muchas veces no podemos nosotros solos y necesitamos buscar ayuda. A veces nos avergüenza lo que estamos viviendo y intentamos solos, pero nos damos cuenta que no podemos solos. Y entonces necesitamos pedir ayuda a hermanos maduros, pedir ayuda a mí como su pastor o a las personas que los discipulan y decir, estoy pasando esto y no puedo hacerlo solo. Por favor, ayúdenme. Y necesitamos entonces reconocerlo, confesar nuestro pecado, pedir perdón, buscar ayuda y volvernos a Dios. Y necesitamos también como congregación animarnos unos a otros a permanecer fieles. Animarnos cuando vemos a un hermano que ya no está viniendo, decirle, hermano, ¿cómo estás? Llamarle por teléfono y decirle, te animo a venir, no te alejes. Vamos a orar por ti y de esa manera animarnos mutuamente a permanecer cerca del Señor. Nos necesitamos unos a otros como iglesia, ¿no? En los grupos en los que estamos, poder decir, hermano, vamos a orar para que podamos estar cada uno caminando fieles a Dios. Y esperando entonces, permaneciendo en su palabra y esperando con fe la manifestación de su poder, de esa resurrección en nosotros, trayendo nuevamente frescura y renovación a nuestras vidas y en esta familia de fe. Yo sé que Dios ya nos está preparando para un siguiente paso como iglesia. No sé todavía cómo va a ser, pero sé que Dios ya está esperando de nosotros un cambio en nosotros como iglesia, como familia de fe. Pero necesitamos primeramente que nuestras vidas estén delante de Dios caminando con fidelidad, de cerca, con esa pasión, con esa frescura, para que el Señor pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Y les voy a pedir, ¿no?, que hice varias invitaciones. Hice invitación a alguna persona que apenas por primera vez quizás está escuchando acerca de quién es Jesucristo, de su llamado a la vida, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy dice, sí, Señor, yo creo esta palabra, yo quiero entregar mi vida a ti. Si tú estás aquí y no has hecho esa decisión, yo te invito que hoy pases aquí al frente. Es la oportunidad que tenemos hoy para poder tomar esta decisión y entregarnos a Cristo. Y también hice, ¿no?, esta invitación a quienes dicen sí, pero me siento demasiado débil y pienso que yo no puedo ser una persona digna delante de Dios. Bueno, Dios te está buscando a ti porque Él es el que te da el poder para vivir una vida diferente. Y lo que necesitas decir es, sí, Señor, con humildad, yo me quiero entregar a ti, quiero experimentar tu poder, quiero conocerte, y Dios lo va a hacer. Y la tercera invitación es para aquellos que ya
somos hijos de Dios, que ya un día decidimos decirle a Jesús, te entrego mi vida, pero que reconocemos que hemos estado caminando alejados de Dios, que nuestra condición espiritual delante de Dios ya no es una de fidelidad, de completa entrega, sino que poco a poco nos hemos ido enfriando y reconocemos que por dentro está tomando lugar la muerte espiritual en nosotros. Y hoy, como les decía, necesitamos decir, Señor, yo con humildad reconozco que esta es mi situación espiritual y quiero pedirte que me perdones, confieso mi pecado, quiero volverme nuevamente a ti y te pido, Dios, hoy que tú me perdones, y confío en tu palabra, confío que tú me vas a dar ese ánimo, esa fuerza para permanecer en tu palabra, para poder, Señor, experimentar tu poder en mi vida. Entonces, si hoy quieres tomar, y yo te invito a que lo hagas, esta invitación, por favor les pido que pasen al frente y vamos a orar por ustedes. Si Eric o Jorge me ayudan con el teclado y Eric pues también para orar. ¿Sí? Ah, ok.
Pues damos gracias a Dios por su palabra y porque Él está obrando en nosotros. ¿Recuerdan a Roberto Reed, que estuvo aquí hace como un mes? Él comentó algo que me llamó mucho la atención y no se me ha olvidado. Y él hace una pregunta a las personas con las que se topa y les pregunta: ¿conoces a Dios? Y generalmente la gente dice: sí, yo creo en Dios. Y él vuelve a insistir y dice: no, yo no te estoy preguntando si crees en Dios, sino conoces a Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia: si conoces a Dios o si solamente alguna ocasión creíste en Él. Es una relación continua que hay que tener. Y una pregunta más profunda después de esta reflexión, de esta predicación hermosa, es: ¿Dios te conoce? Llévate eso en tu mente. ¿Te conoce Dios?